Déjenme contarles sobre la manada de lobos más disfuncional de la galaxia conocida. Imagínense esto. Frostbane, un planeta donde la nieve nunca se derrite, el viento nunca deja de aullar, y aparentemente, el sentido común nunca evolucionó. Aquí vive la manada Monhaul, un grupo de lobos telepáticos del tamaño de pequeños ponis que se creen muy buenos porque pueden leerse la mente. Lástima que ninguno de ellos tenga nada particularmente interesante en marcha arriba. Hace 3 meses, su alfa, Grimbar el Poderoso, murió en lo que solo puede describirse como el accidente de caza más vergonzoso del universo. Estaba persiguiendo a un alce espacial por las cavernas de cristal cuando el alce decidió que ya estaba harto de ser cazado. Un golpe estratégico después, Grimar se encontró con una estalactita muy puntiaguda. El alce, por cierto, envió una cesta de frutas al funeral. ¿Qué clase de alce? Ahora, podrían pensar, oh, seguro que alguno de los otros lobos se pondría al frente. Ja, claramente no conoces a esta pandilla. Sin la garra de hierro de Grimbark manteniéndolos a raya, la manada Moonou se convirtió en un caos absoluto más rápido de lo que se puede decir jerarquía. De repente, todos los lobos decidieron que tenían madera de alfa. Thunderpub reivindicó el liderazgo porque tenía el aullido más fuerte. Mon Whisper insistió en que se merecía el puesto porque podía comunicarse con los espíritus ancestrales, lo que principalmente implicaba mirar fijamente las rocas durante horas. La plataforma de campaña de Fang Crush consistía en desafiar a todos a combates de lucha libre, mientras que Swiftclaw argumentaba que ser el más rápido lo convertía en la opción obvia, a pesar de que corría en círculos cuando estaba nervioso, lo cual era constante. La rutina diaria de la manada se convirtió en una comedia de errores. Las cacerías matutinas se convirtieron en discusiones sobre estrategias de caza. Las siestas vespertinas en disputas territoriales por los mejores lugares soleados. Los aullidos vespertinos se convirtieron en competiciones cacofónicas para ver quién podía ser el más dramático. Ni siquiera se ponían de acuerdo en cosas básicas como la dirección norte, lo que provocó varios incidentes vergonzosos en los que la mitad de la manada terminó en el valle de al lado, preguntándose a dónde habían ido los demás. Entra Sara Colmillo Nocturno, la sufrida beta de la manada, que se encontró haciendo de árbitro de este circo de caos peludo. Sara era lo que podríamos llamar, caritativamente, práctica. Otros usarían palabras como irritable, sarcástica o que estaba a una discusión de sufrir un colapso nervioso. Se despertaba cada mañana con la esperanza de que hoy fuera el día en que alguien, cualquiera, demostrara verdaderas cualidades de liderazgo. En cambio, encontraba a Zarpa Trueno intentando imponer su dominio aullando a su propio reflejo. Susurro Lunar, intentando adivinar el futuro a partir de las formaciones de nubes, y a Aplastamiento Colmillo clavado de cabeza en un tronco hueco tras otra demostración fallida de sus superiores instintos de caza. Esto está bien, murmuraba Sara para sí misma mientras interrumpía la pelea diaria sobre quién comía primero. Todo está absolutamente bien. No es que seamos el hazmerreír de todas las manadas en 50 kilómetros a la redonda. No es que los merodeadores de la luna de sangre estén dando vueltas como buitres esperando a que nos desmoronemos por completo. No. Todo va de maravilla. La gota que colmó el vaso fue cuando la manada ni siquiera pudo organizar una simple expedición de recolección de bayas sin que se convirtiera en un debate de 3 horas sobre técnicas óptimas de búsqueda de alimento. Regresaron con exactamente 4 bayas y 17 opiniones diferentes sobre filosofía de liderazgo. Esa noche, mientras Sara veía a sus compañeros de manada discutir sobre los arreglos para dormir por enésima vez, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si ninguno de estos peludos podía demostrar que tenía madera de alfa mediante la dinámica normal de la manada, entonces tal vez era hora de una buena competencia a la antigua. Lo que no sabía es que el universo tenía sus propias ideas sobre quién debería liderar la manada Monhowel. Y esas ideas estaban a punto de estrellarse justo en su patio trasero. La brillante solución de Sara: las pruebas alfa. Porque nada dice selección de liderazgo efectiva como convertir el futuro de tu manada en un concurso.
Reunió a los aspirantes a alfas alrededor de la gran roca aullante, una roca que probablemente había visto mejores días antes de convertirse en el punto de encuentro no oficial de la manada. Escuchen, magníficos desastres, anunció, con la voz mental llena de frustración apenas contenida. Vamos a resolver este asunto de los alfas de una vez por todas. 3 pruebas. El ganador se lo lleva todo. Los perdedores pueden callarse la boca durante al menos un mes. Los candidatos se alinearon como el concurso de belleza más patético del mundo. El primero fue Zarpa de Trueno, cuya estrategia para todo consistía en ser más ruidoso que los demás. Su pelaje estaba permanentemente esponjado para parecer más grande, lo que en su mayoría lo hacía parecer como si hubiera metido la pata en un rayo. La primera prueba, declaró Sara, es la prueba de la sabiduría. Deben resolver una disputa territorial entre 2 familias vecinas de zorros árticos. ¿La solución de Zarpa de Trueno? Rújanles hasta que se sometan a mi poderosa presencia. Procedió a aullar tan fuerte que desencadenó 3 avalanchas y asustó a los zorros hasta el siguiente sistema solar. La disputa territorial estaba técnicamente resuelta, ya que ya no había territorio que disputar. Luego llegó Mon Whisper, la autoproclamada consejera espiritual de la manada. Abordó el problema sentándose muy quieta y tarareando sin melodía durante 45 minutos. Cuando le preguntaron por su solución, respondió: los espíritus ancestrales han hablado. Dicen que los zorros deberían compartir. ¿Es eso?, preguntó Sara. Los espíritus están muy concisos hoy. Como era de esperar, la estrategia de Fang Cruch fue morder el anzuelo. Literalmente, pasó 20 minutos masticando un palo mientras gruñía sobre cómo todo sería mejor si todos lucharan más. Su solución final consistió en establecer un ring de combate donde los zorros pudieran resolver sus disputas mediante el combate. Swiftclaw corrió en círculos alrededor del área problemática durante 1 hora, deteniéndose ocasionalmente para jadear y declarar que la velocidad era la clave de todo. Su solución fue hacer que los zorros compitieran por los derechos territoriales, lo cual podría haber sido razonable si no hubiera estado cambiando las reglas a medias. La prueba 2 fue el gran desafío de la recolección de bayas. Bastante simple, ¿verdad? Encontrar comida para la manada. ¿Qué podía salir mal? Todo. Todo podía salir mal. Underpap decidió que la mejor estrategia era intimidar a los arbustos de bayas hasta someterlos. Pasó 3 horas rugiendo a varias plantas, sin lograr nada más que un fuerte dolor de garganta y varios pájaros confundidos. Regresó sin bayas y con la boca llena de espinas. Mon Whisper adoptó el enfoque místico, realizando lo que ella llamó una danza sagrada de fruición que parecía sospechosamente como si estuviera teniendo algún tipo de convulsión. Afirmó que las bayas se le revelarían cuando la alineación cósmica fuera la correcta. Al parecer, la alineación cósmica se estaba tomando su tiempo. La técnica de recolección de bayas de Bangrus consistía en atacar cada arbusto que encontraba con la furia de un desastre natural. Logró recolectar bayas junto con hojas, ramitas, varios insectos y lo que podría haber sido un pequeño roedor. Cuando Sara señaló que la mitad de su colección no era comestible, sugirió que siempre podrían luchar con las partes no comestibles para someterlas. La estrategia de Garra Veloz era correr rapidísimo entre los campos de bayas, cogiendo todo lo que pudiera. Esto resultó en que recogiera principalmente aire, algunas bayas verdes y un montón de telarañas en la cara. Pasó el resto del día intentando explicar cómo la velocidad seguía siendo la cualidad de liderazgo más importante mientras se quitaba las telarañas del pelaje. La tercera prueba se suponía que sería sencilla: demostrar la unidad de la manada dirigiendo un aullido grupal. Esto es literalmente liderazgo básico de lobos, algo de jardín de infantes. Zarpa Trueno lo convirtió en una competencia de volumen, ahogando a todos los demás hasta que se rindieron en su intento de armonizar. El resultado sonaba como si alguien estuviera torturando a una orquesta de gaitas. Susurro Lunar intentó canalizar antiguas técnicas de aullido, que principalmente implicaban largas pausas y cantos tirolés interpretativos.
La mitad de la manada se durmió durante su actuación. Abanico aplastado no dejaba de intentar convertir el aullido en un grito de guerra, con chasquidos y posturas agresivas. La armonía de manada que logró era más o menos equivalente a una pelea de bar con música. Garra Veloz aulló tan rápido que nadie pudo seguirle el ritmo, creando un sonido que parecía el de una sirena en una crisis existencial. Al final de las pruebas, Sara estaba considerando seriamente convertirse en ermitaña. La manada estaba más dividida que nunca. Los candidatos seguían discutiendo sobre quién había tenido el mejor desempeño, y en la distancia, podría jurar haber oído reír a los merodeadores de la luna sangrienta. Bueno, murmuró, mirando el caos a su alrededor. Al menos no puede empeorar. Fue entonces cuando la nave humana se estrelló contra su territorio con la sutileza de un meteorito en un mal día. El choque ocurrió justo en el momento menos oportuno, es decir, el momento perfecto para el caos máximo. La manada seguía discutiendo sobre los resultados de las pruebas cuando una llamarada atravesó el cielo y se estrelló contra las cavernas de cristal con un sonido como el del universo carraspeando con fuerza. Bueno, dijo Sira, observando el humo que se elevaba del lugar del accidente. Eso es nuevo. Los candidatos alfa que habían fracasado vieron esto de inmediato como otra oportunidad para demostrar sus credenciales de liderazgo. Zarpa Trueno declaró que debían rugirle a la extraña roca de fuego hasta que se explicara. Monvisper insistió en que los espíritus cósmicos les habían enviado una señal, probablemente relacionada con una danza interpretativa. Fang Krosh quería morder los restos para establecer su dominio, mientras que Garra Veloz sugirió que podían correr más rápido que lo que saliera de allí. Ninguno de ellos esperaba lo que realmente emergió de los restos humeantes de la nave de investigación. Tommy Martínez salió arrastrándose de los escombros como el superviviente más improbable del universo. 8 años, apenas le llegaba al hombro a Sara, cubierto de hollín y agarrando una mochila que, de alguna manera, seguía intacta. Tenía esa particular mirada de confusión que los humanos tienen cuando su día da un giro inesperado hacia la locura total. La manada se paralizó en 3 meses de caos de liderazgo. Nadie los había preparado para este escenario. Dijo Tommy, mirando al círculo de enormes lobos telepáticos que lo observaban con expresiones que iban desde la confusión hasta el hambre. Hola. El silencio telepático se prolongó un buen rato. Estos lobos podían leerse los pensamientos, pero las mentes humanas, al parecer, eran un sistema operativo completamente diferente. Era como intentar entender una computadora mirando fijamente una tostadora. Zarpa de Trueno fue el primero en romper el silencio, naturalmente, haciendo lo que mejor sabía hacer. Se erizó el pelaje y soltó un aullido que probablemente se oyó desde la órbita. Su mensaje mental era claro: ríndete a mi poderoso presidente, pequeña criatura extraña. Tommy parpadeó, lo consideró un momento y luego hizo algo que cortocircuitó a todos los lobos en un radio de 50 metros. Aulló de vuelta. No un aullido propiamente dicho, sino el tipo de arrullo entusiasta que emiten los niños humanos cuando fingen ser lobos. Era ridículo, desafinado y absolutamente intrépido. ¿Ese cachorro sin pelo acaba de desafiar a Zarpa de Trueno? La voz mental de Garra Veloz estaba llena de incredulidad. Creo que intenta comunicarse, añadió Susurro Lunar, ladeando la cabeza como si recibiera sabiduría cósmica de la terrible técnica de aullidos del pequeño humano. Fang Krosh, siempre a su lado, decidió demostrar su dominio de la manada poniéndose frente a Tommy y gruñendo amenazadoramente. Tommy, con la intrépida estupidez que solo poseen los niños humanos, extendió la mano y le dio un bup a Fang Krosh en la nariz. «Tienes dientes enormes», observó Tommy alegremente. «Eres amigable». Fang Krosh, el lobo, que llevaba 3 meses intentando intimidar a sus compañeros de manada para que se sometieran, se quedó allí con la boca abierta como si alguien acabara de explicar la física cuántica mediante danza interpretativa. «Me hizo un bup», transmitió a la manada, con su voz mental llena de asombro y confusión. «¿Qué es un bup?», preguntó Zarpa Trueno.
No creo que haya un protocolo de manada adecuado para los bobs, respondió Zero, sintiendo que su mundo se desviaba ligeramente de su eje. Tommy, ajeno a la crisis existencial que acababa de desencadenar, empezó a rebuscar en su mochila. Tengo mucha hambre. ¿Comen frutos secos? Mi madre siempre dice que compartiendo comida se hacen amigos. Sacó una bolsa de frutos secos, bayas y lo que parecían trozos de chocolate. La mente colectiva de la manada dio vueltas. Esta diminuta criatura acababa de sobrevivir a un accidente que habría matado a la mayoría de los seres. Había desafiado con indiferencia a su miembro más fuerte, había golpeado a su lobo más agresivo y ahora ofrecía compartir comida. O era la criatura más valiente de la galaxia, o la más despistada. Además, añadió Tommy, acomodándose con las piernas cruzadas en la nieve como si enormes depredadores lo rodearan a diario. ¿Alguien ha visto a mis padres? También estaban en la nave, pero su cápsula de escape se eyectó antes de que nos estrelláramos. Doctora Martínez, esa es mi madre. Estudia especies parecidas a los lobos por toda la galaxia. Se va a poner histérica cuando descubra que conocí lobos espaciales telepáticos de verdad. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, con caras atónitas. Ustedes son telepáticos, ¿verdad? La base de datos decía que la manada Moonow podía leer la mente. ¿Puedes leer la mía? Ah, puedes enseñarme a hacer el minealquie. Sara sintió algo que no había experimentado en meses. Verdadera curiosidad en lugar de exasperación. Esta pequeña humana acababa de hacer preguntas más inteligentes en 5 minutos que las que sus compañeras de manada habían logrado en 3 meses de pruebas de liderazgo. La pequeña criatura demuestra más sentido común que cualquiera de ustedes. Se comunicó con el grupo y luego dio un paso al frente para dirigirse directamente a Tommy. No hablaba su idioma, pero podía intentar el gesto universal de no comérselo, lo que parecía un buen comienzo. Tommy, por su parte, pareció interpretar esto como una invitación a compartir su mezcla de frutos secos. ¿Quieres un poco?, ofreció, extendiendo la bolsa. El chocolate está muy bueno, pero no sé si los perros pueden comer chocolate. No son exactamente perros, pero más vale prevenir que curar, ¿verdad? Y así fue como la manada Moonow se encontró en la situación sin precedentes de tener su primera reunión de manada con un niño humano, quien estaba más preocupado por sus restricciones dietéticas que por su capacidad para destrozarlo. El universo, al parecer, tenía sentido del humor. Después de todo, lo que sucedió después solo podría describirse como la toma de control de liderazgo accidentalmente más efectiva en la historia galáctica. Tommy, completamente ajeno al drama político de la manada, trató la situación como la acampada más interesante del mundo. En la primera hora, de alguna manera convenció a los lobos para que lo ayudaran a construir un refugio con los escombros de la nave accidentada. No mediante la intimidación ni la comunión mística con espíritus ancestrales, sino pidiéndolo cortésmente y compartiendo su mezcla de frutos secos. ¿Podrían ayudarme a mover esta pieza?, preguntaba. Y antes de que se dieran cuenta, Zarpa de Trueno estaba usando su enorme fuerza para la construcción en lugar de poses inútiles. ¡Guau! ¡Qué fuerte eres! Esto es mucho más fácil con ayuda. Resultó que el refuerzo positivo era un concepto completamente desconocido para la manada Moonow. Para el segundo día, Tommy, sin darse cuenta, había resuelto su crisis de almacenamiento de alimentos. La manada había estado almacenando sus provisiones de invierno en una pila caótica que provocaba constantes discusiones sobre las porciones y el deterioro. Tommy echó un vistazo a su sistema y dijo: «Oh, esto es como organizar mis insignias de explorador». Clasificó todo por tipo, frescura y valor nutricional usando técnicas que había aprendido de un manual de acampada de fin de semana. Los lobos observaron fascinados cómo este pequeño humano creaba orden a partir del caos usando solo el sentido común en lo que él llamaba el sistema de compañeros. Miren, si todos tienen un compañero de almacenamiento, pueden controlar quién es responsable de qué sección, explicó Tommy,
completamente inconsciente de que acababa de resolver una disputa territorial que llevaba meses gestándose. Y si rotamos las parejas de compañeros cada semana, nadie se queda con el almacenamiento de pescado para siempre. Mon Whisper estaba convencido de que se trataba de sabiduría ancestral canalizada a través de la niña humana. Los espíritus hablan a través de la pequeña, dijo. Declaró. Los espíritus tienen consejos muy prácticos sobre la gestión de alimentos, observó Fang Krosch. Ya no intentaban someter el sistema organizativo a mordiscos. Pero el verdadero ingenio de Tommy surgió durante las expediciones de caza de la manada. Los lobos habían tenido dificultades para coordinarse desde la muerte de Grimbark. Cada aspirante a alfa intentaba implementar su propia estrategia de caza simultáneamente. El resultado era un desastre de proporciones épicas que solía terminar con ellos persiguiéndose la cola mientras sus presas escapaban, probablemente riéndose. Tommy vio uno de estos fracasos cómicos y dijo, ¿sabes? Esto me recuerda a un documental sobre la naturaleza que vi sobre la caza de lobos. ¿Quieres ver algo genial? Lo que siguió fue la lección de caza más extraña en la historia de la educación carnívora. Tommy, que nunca había cazado nada más grande que un mosquito, empezó a explicar la dinámica de la caza en manada usando monigotes dibujados en la nieve y efectos de sonido. Así que los lobos de la tele usan algo llamado coordinación, dijo, moviendo ramitas como un pequeño general planeando una batalla. Mira, si Zarpa Trueno va por aquí y hace ruido, la presa corre hacia Garra Veloz, que es rapidísimo. Pero Aplastamiento de Colmillos está esperando aquí, y Susurro Lunar viene de esta dirección, así que no hay a dónde ir la presa. La manada se quedó mirando el plan de batalla de los monigotes. Era tan simple, tan lógico, tan obvio que a ninguno de ellos se le había ocurrido. El pequeño humano habla con sabiduría, transmitió Sara, sintiendo algo que podría haber sido esperanza agitarse en su pecho. Su siguiente cacería fue la más exitosa que habían tenido en meses. Tommy no podía participar directamente, siendo un humano diminuto sin instintos de caza, así que se designó a sí mismo el control de la misión. Se posó en una roca con vistas a los terrenos de caza. Usando señales con las manos y comentarios susurrantes y terribles, como un deportista en crisis. Vale, Zarpa de Trueno, lo estás haciendo genial, pero quizás un 50% menos de rugidos. Susurró en tono de broma. Garra Veloz, posición perfecta. Pero deja de correr en círculos. Susurro Lunar. No creo que a la presa le importe tu conexión espiritual. Simplemente usa el elemento sorpresa. Fang Krosch. Recuerda que hablamos de esto. No tienes que morderlo todo de inmediato. El resultado fue una derrota coordinada que habría enorgullecido a Grimbark. La manada regresó con suficiente comida para una semana y algo que no habían experimentado en meses. Una sensación de logro que no implicó discutir. Pero la contribución más revolucionaria de Tommy llegó durante la resolución de disputas, cuando Zarpa de Trueno y Fang Krosch discutieron a diario sobre dónde dormir. Tommy les enseñó algo llamado piedra, papel o tijera. Es simple, explicó, mostrando los gestos con las manos. Piedra vence a tijera. Tijera vence a papel. Papel vence a piedra. El mejor de tres gana. Los lobos estaban desconcertados por este ritual humano, pero de alguna manera funcionaba. Había algo profundamente satisfactorio en resolver disputas mediante un juego de pura suerte con un mínimo de estrategia. Nada de concursos de aullidos, ni bailes interpretativos, ni mordiscos para someter a alguien, solo competencia simple y justa. En una semana, piedra, papel o tijera se había convertido en el sistema oficial de resolución de disputas de la manada Mon Howell. Discusiones que solían durar horas se resolvían en 30 segundos. El estrés de la manada se redujo drásticamente. El cachorro humano nos ha traído las antiguas costumbres de la justicia, declaró Mon Whisper. En realidad, lo aprendí en el jardín de niños, respondió Tommy. Pero para entonces, nadie prestaba atención a los detalles. La transformación fue notable.
Bajo la guía accidental de Tommy, la manada se volvió más organizada, más eficiente y significativamente menos disfuncional. Tenían sistemas de almacenamiento de alimentos claros, estrategias de caza coordinadas y una forma justa de resolver disputas. Todo gracias a que un humano de 8 años había aplicado habilidades básicas de resolución de problemas a su situación. Lo mejor es que Tommy ni siquiera se dio cuenta de que los estaba guiando. Pensó que solo estaba ayudando a sus nuevos amigos mientras esperaba a sus padres. Para encontrarlo, organizaba sus actividades, mediaba en sus discusiones y mejoraba sus sistemas, todo mientras charlaba animadamente sobre proyectos escolares y preguntaba si alguien quería saber de su colección de rocas. ¿Saben?, comentó Sarah a la manada una noche mientras veían a Tommy demostrar la seguridad adecuada en las fogatas usando técnicas que había aprendido en los Scouts Junior. Empiezo a pensar que el liderazgo no se trata de quien puede aullar más fuerte o morder más fuerte. ¿De qué se trata entonces?, preguntó Garra Veloz. Tal vez, dijo Sarah, viendo a Tommy compartir su cena con lobos que podrían habérselo tragado entero. Se trata de preocuparse lo suficiente como para ayudar de verdad. Fue entonces cuando los merodeadores de la Luna Sangrienta decidieron hacer su movimiento. Los merodeadores de la Luna Sangrienta habían estado rondando el territorio de Moonow como buitres durante semanas, esperando el momento perfecto para atacar. Su líder, Scarface McGillicuddy, se había ganado su ridículo nombre por una combinación de cicatrices de batalla y un desafortunado encuentro con un carámbano particularmente afilado durante su juventud. Era más malo que un gato mojado, el doble de feo, y habían estado vigilando los principales terrenos de caza de los Moonow desde el inoportuno encuentro de Greenbark con esa estalactita. Ahora es nuestra oportunidad, gruñó McGillicuddy a su grupo de inadaptados y rechazados. 3 meses sin un alfa, y probablemente ya se estén devorando entre ellos. Entraremos, reclamaremos el territorio y llegaremos a casa a tiempo para la cena. Lo que McGillicuddy no sabía era que la manada Moonow había pasado la última semana volviéndose aterradoramente eficiente bajo la guía de un humano de 8 años que pensaba que la guerra de manadas era solo otra actividad de grupo que necesitaba una mejor organización. El ataque llegó al amanecer, lo cual habría sido dramáticamente perfecto si los merodeadores de la Luna de Sangre no se hubieran perdido 2 veces en el camino y no hubieran llegado con 3 horas de retraso, completamente sin aliento y cada vez más malhumorados. Entregad vuestro territorio, Moonow, debiluchos, bramó McGillicuddy cuando su manada finalmente apareció tambaleándose. Tommy levantó la vista de donde le estaba enseñando a Garra Veloz un patrón de exploración mejorado usando técnicas de su manual de orientación. Ah, ¿son los vecinos? Parecen molestos. ¿Deberíamos invitarlos a desayunar? La manada Moonow intercambió miradas. En los viejos tiempos, esto habría sido un caos. Zarpa atronadora habría entrado a la carga, aullando. Monisper habría intentado comulgar con los espíritus de la batalla. Fang Crosch habría empezado a morder todo lo que se cruzara en su camino, y Garra Veloz habría corrido en círculos hasta marearse. En cambio, miraron a Tommy. ¿Qué crees que deberíamos hacer, pequeño alfa?, preguntó Sarah, usando el título que de alguna manera se había oficializado sin que nadie lo hiciera oficial. Tommy estudió la situación con la seria concentración que solía reservar para videojuegos particularmente desafiantes. Bueno, no parecen muy contentos. Tal vez estén teniendo un mal día. Pero si quieren pelear, probablemente deberíamos usar la formación defensiva del capítulo 7 de mi manual de explorador. ¿Y ahora qué?, gruñó McGillicuddy, confundido por la falta de terror encogido. Oh, hola, gritó Tommy alegremente. Soy Tommy. ¿Estás aquí para una cita para jugar? Porque estábamos a punto de practicar algunos ejercicios tácticos y ustedes podrían unirse si quieren. Los merodeadores de la Luna de Sangre se quedaron mirando. En 30 años de aterrorizar a manadas rivales, McGillicuddy nunca se había encontrado con una respuesta como esta. Estamos aquí para conquistar tu territorio, extraña criatura sin pelo, rugió. Oh, dijo Tommy,
procesando esta información. Eso no es muy agradable. Pero si realmente quieren pelear, probablemente deberíamos hacerlo como es debido. ¿Pueden darnos unos 5 minutos para prepararnos? Es lo justo. Y así es como la batalla más desigual en la historia de Wolfpack comenzó con un tiempo. Tommy pasó esos 5 minutos convirtiendo a la manada Mon Howell en una unidad táctica que habría impresionado a los estrategas militares de toda la galaxia. Usando principios de juegos de patio, entrenamiento de exploradores y documentales de naturaleza, posicionó a sus lobos con la precisión de un maestro de ajedrez y el entusiasmo de un niño organizando el juego más peligroso del mundo de capturar la bandera. Bien, entonces, Zarpatrueno, vas a usar tu voz potente, pero esta vez estratégicamente, explicó Tommy, dibujando planes de batalla en la nieve con un palo. Cuando dé la señal, aúlla desde allí, lo que les hará pensar que nuestra fuerza principal está en esa dirección. Susurro lunar, necesito que uses tus habilidades de sigilo para rodearlos por detrás. Aplastamiento colmillo, eres nuestro peso pesado, pero recuerda lo que practicamos sobre la sincronización. Y garra veloz, serás nuestro corredor de distracción, pero en un patrón, no en círculos aleatorios. ¿Y tú, alfa pequeño?, preguntó Sara. Tommy sonrió con la confianza de quien ha pasado incontables horas jugando videojuegos de estrategia. Voy a estar en el control de la misión, y tengo un arma secreta. El arma secreta resultó ser un silbato de su kit de exploración y conocimientos de guerra psicológica, tal como los practican los niños de primaria. Cuando la batalla se reanudó, los merodeadores de la luna sangrienta se encontraron frente a algo que nunca antes habían visto, un enemigo coordinado que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. El aullido estratégico de Thunderpup confundió sus formaciones. Mon Whisper aparecía y desaparecía como un fantasma peludo, atacando desde ángulos inesperados. Fang Crush golpeó como un tren de carga, pero con precisión en lugar de furia berserker. Swiftclaw corría en círculos a su alrededor en patrones que de alguna manera lograban herirlos justo donde Tommy quería. Y durante todo eso, Tommy se sentó en su roca de comando, soplando su silbato en diferentes patrones y gritando palabras de aliento como el entrenador deportivo más entusiasta del mundo. Buen trabajo, Mon Whisper. Thunderpup, aullido perfecto. Fang Crush, recuerda apuntar a las piernas, no a la cara. Ya hablamos de esto. Swiftclaw. Hermoso patrón de daño. Sigue así. MC Hijikui se vio completamente superado por tácticas que no entendía. Dirigido por una criatura que no podía comprender. Ejecutado por una manada que de alguna manera se había vuelto terriblemente competente. La gota que colmó el vaso llegó cuando Tommy implementó lo que él llamó el especial del patio de recreo. Usando su silbato, coordinó un movimiento donde los 4 lobos convergieron hacia MC Hijikui desde diferentes direcciones mientras emitían aullidos sincronizados que recordaban la canción principal de su dibujo animado favorito. Fue ridículo. Fue humillante. Fue absolutamente devastador. MC Hijikui se encontró atrapado bajo 4 lobos mientras un humano de 8 años le sermoneaba sobre la resolución adecuada de conflictos y la importancia de pedir amablemente antes de intentar robarle las cosas a otros. ¿Sabes?, dijo Tommy con tono de conversación. Mi maestra dice que los abusadores suelen ser crueles porque están asustados o tristes por algo. ¿Estás asustado o triste? Señor MC Hijikui, porque probablemente podríamos resolver algo si simplemente lo pidieras amablemente. El gran Scarface MC Hijikui, terror de 3 sistemas solares, se encontró lloriqueando sobre disputas territoriales, la presión de la manada y como nadie lo respetaba por su ridículo nombre. 20 minutos después, los merodeadores de la luna de sangre se retiraron con un tratado de paz negociado por un alumno de 3er grado. Varios compartieron recetas para sobrevivir el invierno y una invitación abierta para unirse a los torneos semanales de piedra, papel y tijera de la manada Moonou. Bueno, observó Sara, viendo a sus antiguos enemigos alejarse con dificultad, con aspecto completamente confundido, pero extrañamente satisfecho. Eso fue diferente.
Tommy sonrió con orgullo. Mi mamá siempre dice que la mayoría de los problemas se resuelven hablando y compartiendo bocadillos. ¿Quieres celebrarlo con una mezcla de frutos secos? 3 días después de la gran negociación de la luna de sangre, como se la conoció en la leyenda de la manada, un barco de rescate apareció en el horizonte. Los padres de Tommy habían sido encontrados por un carguero que pasaba, y desde entonces, habían pasado cada minuto de su vida buscando a su hijo desaparecido. La reunión fue todo lo que se esperaría de una familia de xenobiólogos especializados en el estudio de la dinámica de manada. El doctor Mario Martínez echó un vistazo a su hijo, sentado tranquilamente entre un grupo de enormes lobos telepáticos, e inmediatamente comenzó a tomar notas. Tommy, dijo, intentando mantener la compostura científica, aunque claramente quería abrazarlo hasta que chillara. Por favor, dime que no has estado intentando domesticar a toda una manada de lobos. Yo no los domesticé, mamá, respondió Tommy con la paciencia de quien explica algo muy obvio a un adulto muy lento. Somos amigos, y también creo que ahora soy su alfa, pero no es para tanto. Básicamente solo jugamos y organizamos cosas. El doctor Rodríguez Martínez, el padre de Tommy, ya estaba escaneando la manada con sus instrumentos. María, mira estas lecturas. Sus hormonas del estrés han bajado un 60% desde su nivel inicial. Sus índices de coordinación están por las nubes y exhiben comportamientos sociales que nunca he visto documentados en especies de lobos telepáticos. Eso es porque Tommy nos enseñó a jugar a piedra, papel o tijera, explicó Thunderpav. De alguna manera, lograba comunicarlo mediante una serie de miradas significativas y meneos de cola que la familia Martínez parecía entender a la perfección. También nos enseñaron la antigua sabiduría del sistema de compañeros, añadió Mon Whisper, con su voz mental llena de reverencia. Y técnicas adecuadas de almacenamiento de alimentos, contribuyó Von Krosch, sin intentar ya contener la conversación. Además de coordinación táctica mediante comandos de silbido, terminó Swiftclaw, todavía ligeramente sin aliento por su último patrón de carrera perfectamente organizado. Sarai dio un paso al frente. Su voz mental tenía una autoridad que no tenía hace 3 meses. Tu descendencia ha traído orden a nuestro caos, sabiduría a nuestro, necedad y paz a nuestros conflictos. Según la ley de la manada y el sentido común, él es nuestro alfa. Pero tiene 8 años, protestó la doctora María Martínez. La edad es solo un número, dijo Tommy sabiamente, sonando como si estuviera citando algo que había oído en un cartel motivador. Además, puedo hacer mis deberes aquí también. Como en cualquier otro lugar. En realidad, mejor porque Mon Whisper es muy bueno en matemáticas y Thunderpav sabe mucho sobre geología por todos esos aullidos a las rocas. La negociación que siguió no se parecía a nada en los anales de la diplomacia entre especies. Tommy se negó a dejar su manada, pero tampoco estaba dispuesto a renunciar a su educación ni a sus videollamadas semanales con sus abuelos. Mientras tanto, la manada había descubierto que tener un líder competente era significativamente mejor que la alternativa. Pero también reconocieron que su pequeño alfa tenía necesidades que no podían satisfacer. La solución fue pura lógica de Tommy, un compromiso que satisfizo a todos porque era demasiado extraño para que alguien pudiera discutirlo de manera efectiva. Tommy se quedaría con la manada como su alfa oficial, pero pasaría 3 horas cada mañana haciendo tareas remotas. Escolarización a través de comunicaciones cuánticas. Sus padres establecerían una estación de investigación cercana, lo que les permitiría estudiar la notable transformación social de la manada Monjowell mientras vigilaban a su hijo. La manada lo ayudaría con su tarea cuando fuera necesario y Tommy continuaría implementando mejoras organizativas y estrategias de resolución de conflictos. Además, Tommy añadió durante las negociaciones finales, quiero derechos de visita para MCGQ. Creo que en realidad es bastante agradable una vez que superas todos los gruñidos y cuestiones territoriales. Y así, la manada más inusual de la galaxia se instaló en su nueva rutina. Tommy se despertaba,
Hacía sus lecciones matutinas con sus padres y luego pasaba el día guiando a los lobos a través de sistemas organizativos y ejercicios tácticos cada vez más sofisticados. Las tardes estaban reservadas para actividades de unión de la manada, que en su mayoría involucraban a Tommy contando historias sobre la cultura humana mientras los lobos intentaban entender conceptos como la tarea y la hora de dormir. El arreglo funcionó mejor de lo que nadie había esperado. Las calificaciones de Tommy mejoraron desde entonces. Su familia de lobos estaba sorprendentemente comprometida con su educación. Thunderpup se convirtió en un experto en probar sus palabras de vocabulario aullando dramáticamente. Mon Whisper desarrolló una comprensión intuitiva de las matemáticas que ayudó con los problemas más complicados de Tommy. Resultó que tenía talento para la historia, particularmente las partes que involucraban batallas y pensamiento estratégico, habiendo explorado personalmente la mayor parte del continente a gran velocidad. Sector. Había negociado 3 acuerdos territoriales, establecieron relaciones comerciales con 4 especies vecinas y de alguna manera se habían convertido en los mediadores a los que recurrir para conflictos entre especies. Tommy celebró su 9º cumpleaños con la fiesta más inusual de la galaxia, un aullido de manada que incorporó la canción de feliz cumpleaños, un pastel hecho con bayas de origen local dispuestas en patrones tradicionales de caza de lobos y una ceremonia de búsqueda de regalos que requería piedra, papel o tijera para determinar el orden. Ya sabes, observó Sarah, viendo a Tommy apagar velas mientras estaba sentado entre Thunderpup y Fang Crush. Nunca pensé que diría esto, pero tener un cachorro humano como nuestro alfa es lo mejor que le ha pasado a esta manada. Eso es porque los humanos son muy buenos en la dinámica de manada, explicó Tommy, lamiendo el pastel de bayas de sus dedos. Simplemente lo hacemos con reglas diferentes. Además, tenemos pulgares oponibles, que son muy útiles para organizar cosas. ¿Qué son los pulgares oponibles?, preguntó Susurro de Luna. Tommy movió los pulgares demostrativamente. ¿Estos relojes? Procedió a demostrar varias actividades con el pulgar, incluido el gesto humano universal de que todo está bien y el gesto ligeramente menos universal. Gesto para puedo recoger cosas. Con mucha precisión, la manada observaba fascinada. Su pequeño alfa continuó sorprendiéndolos con capacidades humanas que nunca habían considerado. Además, añadió Tommy, acomodándose contra el lado cálido de Sarah. Ustedes son la mejor familia de manada que jamás haya existido, incluso si mamá dice que tengo que aprender álgebra el año que viene, lo cual suena completamente aterrador. Lo resolveremos juntos, retumbó Thunderpup, su voz mental cálida de afecto. Eso es lo que hacen las manadas. Y bajo la luz de las 3 lunas de Frostbane, la manada menos convencional de la galaxia, se preparó para otra noche de su extraña y maravillosa vida juntos. En algún lugar a lo lejos, la manada de MC Hijikudi probablemente estaba practicando sus propias técnicas de piedra, papel y tijera. Los zorros árticos administraban su territorio utilizando los métodos de resolución de conflictos de Tommy. Y el universo continuó girando, un poco más organizado de lo que había estado antes de que un pequeño niño humano se estrellara contra una manada de lobos telepáticos disfuncionales. No fue el final que nadie esperaba, pero fue exactamente el final que todos necesitaban.